Las pinturas de Altamira provocaron un intenso debate sobre su autenticidad a finales del siglo XIX. Su descubridor, Marcelino Sanz de Sautuola, y sobre todo el principal valedor de la antigüedad de las mismas, el erudito valenciano Juan Vilanova y Piera, sufrieron el desprestigio de los más destacados investigadores del momento. Años después de la muerte de ambos, la comunidad científica internacional reconoció la gran injusticia cometida con ellos. Altamira es hoy un referente mundial de la prehistoria, pero Juan Vilanova continúa siendo un gran desconocido. Nacido en 1821 en el seno de una familia de la burguesía rural de Alcalá de Xivert, desarrolló su formación académica entre Valencia y Madrid. Tras renunciar a una cátedra en Oviedo, inició una estancia de estudios en París. Esta decisión marcó su futuro como investigador. Ya en París, asistió a las clases impartidas por las principales eminencias en geología y paleontología de la época, realizando cursos en la Escuela de Minas, la Sorbona y el Museo Nacional de Historia Natural, y los acompañó en numerosas excursiones científicas por los alrededores de esta gran ciudad. Estas excursiones me hicieron ver de un modo más evidente la necesidad de los viajes para poder llegar a comprender el verdadero modo de estudiar la geología. Durante 4 años visitó multitud de instituciones europeas, conoció de primera mano los principales avances científicos, exploró glaciares, ascendió volcanes y recorrió valles, montañas y costas. A su vuelta a la península contrajo matrimonio con Francisca de Paula Pizcueta y estableció su residencia en Madrid. Allí había tomado posesión de la recién creada Cátedra de Geología y Paleontología en la Universidad Central. En esta ciudad se dedicó en cuerpo y alma a la docencia, a la investigación y a la difusión de sus conocimientos. En la segunda mitad del siglo XIX, en Europa la prehistoria iniciaba su camino como disciplina científica y en España se habían realizado los primeros descubrimientos en la pradera de San Isidro. Circunstancias que propiciaron el interés de Vilanova hacia la antigüedad más remota. Entre los materiales del terreno cuaternario y terciario, existen huesos humanos mezclados con restos evidentes de su primitiva industria, asociado todo esto a seres que han desaparecido de la faz de la Tierra. Su incansable participación en innumerables congresos internacionales le posibilitó intervenir en los principales debates sobre la prehistoria. Así, crítico con la teoría de la evolución, adaptó el origen y evolución de la humanidad a sus creencias religiosas. La ciencia seria debe dejar este problema hasta nueva orden. Y en cuanto a la teoría del origen simio del hombre, no pasa de ser una mera hipótesis, o si se quiere, pura fantasía de la imaginación. Respecto a las diferentes etapas en las que comenzaba a dividirse la prehistoria, incorporó a su discurso el término mesolítico, período entre el paleolítico y el neolítico, y defendió apasionadamente una edad del cobre anterior a la del bronce, conceptos que continúan vigentes en la actualidad. En estos encuentros académicos entabló amistad con otros investigadores, conociendo y visitando multitud de yacimientos europeos. Atacamos con los instrumentos de que íbamos provistos las paredes de la trinchera, recogiendo cada cual preciosos testimonios de la actividad e industria humanas. Su afán divulgador y su continua asistencia a reuniones científicas le permitieron difundir nuevos hallazgos, materiales y yacimientos que en muchos casos eran el fruto de sus propias prospecciones. Al bajar de Mondúber en dirección a Gandía, hallándonos al pie de un manantial, nos apercibimos de una gran abertura que el guía que llevábamos de Varig nos dijo ser la entrada de una cueva distinguida en el país con el nombre de Parpallón. A su muerte en 1893, Juan Vilanova había dedicado su vida a la investigación y a la divulgación, convirtiéndose en la principal referencia de los estudios prehistóricos en España durante la segunda mitad del siglo XIX. Su pionera labor ha trascendido hasta nuestros días, permitiendo conocer y estudiar numerosos yacimientos que en la actualidad continúan aportando una valiosísima información sobre la vida en la prehistoria.